Hola, buenas tardes, estimados. Bienvenidos a su segunda clase de Introducción a la Ingeniería. Hoy vamos a estar viendo lo que es el proceso de diseño de ingeniería y vamos a proceder con la clase. Un segundo, voy a buscar aquí. Confirmar que ya estamos grabando. Sí. Bien, listo. Bien, introducción a la ingeniería. Hoy vamos a estar viendo entonces lo que es el proceso de diseño de la ingeniería. ¿Qué es el proceso de diseño de ingeniería? Bueno, ahora vamos a estar viendo todo el día de hoy o toda la tarde, lo que dure la videoconferencia, la definición de todo este proceso, que es una serie de pasos que vamos a estar, que tenemos que ir cubriendo para solucionar un problema. El proceso de diseño de la ingeniería se ha creado desde hace mucho tiempo en la rama de la ingeniería para solucionar problemas. Como decíamos la semana pasada, el ingeniero precisamente para eso está. Está para ingeniárselas, para solucionar problemas, ya sea de que existe una metodología para solucionar ese problema o que no exista, entonces haya que crear una nueva metodología para crear ese problema. Entonces, este es un proceso que diseña precisamente cuáles son los pasos que uno debe seguir en cualquier problema que se encuentre, ya sea un problema, un gran problema de ingeniería o un problema muy básico de una solución relativamente básica. Si recurrimos a esta serie de pasos que vamos a ver el día de hoy, vamos a llegar a la solución que maximice mejor nuestros resultados o nuestra solución, ¿sí? Vamos entonces a ver o a definir primero qué es el proceso de diseño de ingeniería, ¿sí? Es una serie de pasos metódicos que los ingenieros utilizan para la creación de productos y procesos funcionales. Esa es la definición, ¿sí? Dice que el proceso es altamente iterativo. Parte del proceso a menudo necesita ser repetidas muchas veces antes de que otro pueda introducir otra parte de este proceso, ¿sí? Aunque dice que las partes se consiguen constantemente interactivas, el número de tales ciclos en cualquier proceso pueden variar. O sea, el diseño contempla de que tiene pasos que pueden ser interactivos, pero no está dado el hecho de que siempre tiene que ser 3 veces interactivo, 2 veces interactivo. Depende del problema, ¿sí? Depende del problema de la solución que vamos a estar encontrando. Bien, entonces dijimos que el diseño de ingeniería o el proceso de ese diseño de ingeniería es una serie de pasos metódicos que se utilizan en la ingeniería para la creación de productos o para solucionar problemas. Bien, y este es el proceso de diseño de ingeniería, ¿verdad? Estos son los pasos, vamos a contarles, son 7 pasos. El de definición del problema, que en la definición del problema, como así mismo lo dice, es poder entender cuál es el problema, a qué se refiere, cómo podemos entender los conceptos que involucran ese problema, que pueden ser de diferentes ámbitos, ya lo habíamos dicho, ¿sí? La segunda fase sería los criterios y restricciones de ese problema, ¿sí? Criterios y restricciones que tiene el problema. La generación de posibles soluciones, es una lista de soluciones que vamos a ir verificando sobre las posibles soluciones, pueden ser muchas. Normalmente esto se genera a partir de una lluvia de ideas. En una lluvia de ideas se expresan una cantidad de soluciones y todas son anotadas, ninguna es mala. En este punto de generación de posibles soluciones, ninguna idea es mala, todas se anotan para después ir verificando y depurando esas posibles soluciones. Después de la generación de las posibles soluciones, viene lo que son el descarte de las soluciones no viables. En este punto, se verifican todas las posibles soluciones, que pudieran haber sido muchas, como decía, viene de una lluvia de ideas, y empiezan a compararse con los criterios y las restricciones que generamos en el segundo punto. Entonces, ahí se empiezan a comparar si esa idea va de acuerdo con los criterios y restricciones. Si no está de acuerdo con los criterios y restricciones, entonces podemos ir descartando algunas ideas que definitivamente no son viables, simplemente porque ya no cumple con los criterios del punto 2. ¿Sí? Entonces,
venimos a descartar todas esas soluciones no viables y pasamos al otro punto, que es la selección de la mejor solución. Luego de descartar las no viables, pueden haber quedado todavía varias opciones para la mejor solución. Entonces, tenemos que determinar cuál es la mejor solución, la que maximice nuestros resultados de los criterios y restricciones y la que mejor cumpla con esto. Solo una, ¿sí? En este punto deberían tomarse. Si todavía en este punto no hay una, entonces es donde dice que es interactivo. Regresamos a revisar o a instalar criterios y restricciones nuevas en la parte 2 y luego seguimos otra vez siguiendo los otros pasos hasta encontrar una mejor solución. Cuando encontramos la mejor solución, nos toca entonces venir al paso de especificación de la solución. Especificación en este punto viene siendo una documentación detallada de todo lo que hay que generar para poder realizar esa solución. Ese se llama la especificación de la solución, es el punto 6. Y el punto 7, que es la documentación y comunicación, ya definido completamente todos los pasos de cómo llegamos a esa solución, se define completamente y se comunica a todo el equipo o a todo lo que tienen que ver con el problema. Bien, y todos estos pasos del proceso de diseño de ingeniería siempre está amarrado en todo momento a búsqueda de información. Esa búsqueda de información que se da en todos los pasos. Desde la definición del problema yo tengo que buscar información con lo que me presentan el problema o con todos los diferentes textos o los diferentes libros que yo pueda determinar sobre ese problema. ¿Sí? Un problema X que ahora más adelante vamos a colocar en algún problema para hacer una práctica. ¿Sí? Entonces, siempre hay que buscar información en cada punto. Al momento de definir los criterios de restricciones, también busco la información. A generar posibles soluciones, también puedo buscar información. La búsqueda de información tiene que estar dada en todos los puntos de los pasos del proceso de diseño de ingeniería. Bien, ahora, viendo estos 7 puntos, nosotros vamos entonces a definir paso a paso cada uno de estos puntos, qué conocimientos necesitamos, qué habilidades necesitamos desarrollar, qué debemos hacer en cada uno de estos pasos para poder llegar a la conclusión y documentación de la solución. Bien, vamos primero a ver la búsqueda de información. Sin información adecuada no es posible tomar una buena decisión. Así es simple. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar fuentes fiables de información cuando vamos a estar buscando la solución de nuestros problemas. ¿Sí? Bien, dice aquí que la Internet no es la única fuente de información. Los libros y revistas también son útiles. Y si consultamos la Internet, tenemos que estar completamente convencidos de que el lugar que estamos visitando es un lugar serio, es un lugar que tiene información confiable y no unas personas que hacen muchas aseveraciones sin en realidad confirmar esa información. Así que tenemos que tener muy pendiente de eso. Si nosotros tomamos una información como fiable de la Internet sin verificar, entonces nuestra solución también puede ser igual que esa información que estamos buscando, sin verificar, y puede ser que no se cumpla porque nosotros estamos partiendo de una base, de una precondición que es incorrecta, porque buscamos en la información en un lugar que no era responsablemente adecuado para eso. Bien, entonces eso es importante. La búsqueda de información no necesariamente es en Internet. Y si es la Internet, confirmemos esa información antes de ponerla o darlo como válido. Bien, vamos al primer punto, que es entonces definir el problema. ¿Sí? Definir es establecer los límites, delimitar el problema y el alcance de la solución que se está buscando. Identificar lo que se quiere hacer y, en cierto modo, a dónde deseo llegar. Eso es la definición del problema. Quiero saber cómo delimitar el problema y el alcance y definitivamente hacia dónde quiero llegar o hacia dónde no quiero llegar. ¿Sí? Es importante. Definir el problema es la parte más complicada en el proceso de diseño. ¿Sí? Una pequeña desviación en esta altura, en este punto, puede generar un enorme error al final. Entonces, por eso se dice mucho que es un árbol popular que dice un problema bien definido es un problema medio resuelto. ¿Sí?
Es importante, imagínense, que un problema, siempre cuando lo defina bien, ya quiere decirme que ya tengo el 50% del problema resuelto. Entonces, la definición es súper importante porque a partir de aquí, yo voy a generar una serie de procesos que van a tomar como base lo que yo hice en la definición. Si la definición está mal estructurada, mal definida, de ahí en adelante, entonces yo voy a ir por un camino que definitivamente no es correcto. Y mi solución, lo más seguro, que no va a satisfacer el problema porque ni siquiera logré definir bien el problema. Entonces, la definición del problema se dice que es de las partes más complicadas del proceso de diseño de la ingeniería. Definir el problema. Bien. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes debo tener para este paso número 1, que es definir el problema? Aquí lo presentamos en este cuadro. Vamos a ir paso a paso dentro de la definición del problema. ¿Qué tengo que hacer para definir el problema? ¿Qué conocimientos, capacidades y habilidades debo tener? ¿Y qué actitudes debo tener? ¿Sí? Bien, entonces, el primer paso sería comprender el problema. ¿Sí? Para eso necesito efectuar entrevistas o leer informes. ¿Quién me puede explicar un poco sobre el problema? ¿Dónde puedo documentarme sobre el problema, lo que está sucediendo, si es que está documentado? ¿Sí? Esa es mi primera actividad. ¿Qué conocimiento tengo que tener para ese primer punto? ¿Sí? La técnica de manejo de grupos. ¿Sí? Poder reunirme con el equipo que me va a especificar el problema y poder entonces hacer el manejo de ese grupo. Capacidades de liderazgo y generar confianza. Porque las personas con que me voy a reunir deben de confiar en mí para poder explicarme muy bien el problema. Si son una persona que van a desconfiar por algo que yo hago, entonces no va a haber una comunicación eficiente. Actitud. Una actitud crítica, imparcial y respeto en este punto. Porque estoy haciendo una primera entrevista, preguntas, para poder conocer el problema. Bien, una vez estoy en esa entrevista, voy a recopilar los datos o a recopilar la información. ¿Cómo? Por medio de algunos instrumentos, como la encuesta o efectuar algunas mediciones. ¿Sí? Estos son algunas técnicas que voy a utilizar para recopilar la información. ¿Qué conocimientos debo tener? Las técnicas para realizar esas encuestas, las estadísticas, la probabilidad y el cálculo numérico para poder capturar toda esa información después y poder tabularla de alguna manera coherente. Entonces, ese conocimiento es el que debo tener para recopilar la información. ¿Qué capacidades y habilidades debo tener? Creatividad, capacidad analítica y espíritu de observación. Observación porque en ese momento estoy haciendo la entrevista, debo observar si precisamente alguien se siente incómodo con las preguntas que yo hago o definitivamente están tratando de evadir algunas preguntas o algunas situaciones. Entonces, esa observación es importante para poder capturar la esencia de la definición del problema. Y una actitud crítica debo tener en este punto. Luego de recopilar los datos, yo debo analizar esa información, comprobar la hipótesis, establecer relaciones causa-efecto con lo que me acaban de informar en esas reuniones. Ahí necesito saber sobre los métodos de investigación o el método científico, ¿sí? La capacidad analítica se pone en manifiesto aquí, en este punto, ¿sí? Y una aptitud investigativa es la que debo tener. Como último punto de este primer paso, tenemos la formulación del problema, ¿sí? Sintetizar de la mejor forma todo lo hallado o todo lo entrevistado. Bien, necesito conocimiento sobre técnicas de comunicación y las capacidades para sintetizar información. ¿Sí? Y la actitud que debo tener, imparcialidad. ¿Sí? No puedo estar parcializado al momento de definir un problema o al momento de recopilar esa información y definirla. No puedo parcializarme porque entonces puede ser que ese sesgo que voy a hacer yo al momento de definirlo esté errado y definitivamente entonces daño todo el proceso de diseño de ingeniería porque no defino de manera parcial un problema y obviamente entonces va a estar sesgado. Ese es el primer punto de la definición del problema, todos los pasos o los subpasos que tengo que hacer, los conocimientos, las capacidades y las actitudes que debo tomar en cada punto de la definición del problema. Bien, nos vamos al punto número 2, que aquí establezco el criterio de selección y limitaciones
del problema. Ya pasé por el punto número 1. En este caso sí tengo que venir secuencialmente, definir el problema. Ahora entonces establezco los criterios de selección y las limitaciones. La solución del problema se encuentra sujeta a algunas restricciones y limitaciones. Para eso tengo que tomar en cuenta esto. Variables de solución. Son características de la solución sobre el cual el ingeniero tiene la libertad de modificar. Deben ser independientes. ¿Sí? Variables de solución. Luego de definir el problema, yo establezco o defino alguna variable de selección de la solución. También establezco restricciones. Son características de la solución que previamente han sido fijadas por las leyes, por la naturaleza, por decisión del cliente o cualquier causa, y son límites que imponen las variables de la solución. ¿Sí? Las restricciones tienen que ser completamente cumplidas para poder establecer la solución. O sea, toda solución debe de cumplir con las restricciones que uno va a colocar en este punto. Profesor. Y también, sí, dígame. Una pregunta. Digamos que este plan, ¿no?, que uno puede seguir en un principio de manera individual y uno va avanzando a los distintos pasos para avanzar en el proyecto, digamos que es un grupo. Entonces, ¿qué mecanismo se usa para cuando sucede que las distintas personas tienen distintas opiniones de cómo se debe proceder o ideas distintas y se estanca, digamos, el proceso de definición de cuál es el problema, la solución y demás? Eso se ve mucho en campo laboral. ¿Qué mecanismos se pueden usar para destrancar, pues, el proceso? Mira, precisamente los pasos que vamos a seguir, hay una parte que es la tercera parte, la búsqueda de soluciones alternativas o las alternativas de la solución. En este punto, precisamente necesitamos ese equipo diciendo o mencionando algunas ideas sobre cuál es la solución. O sea, que en este punto vamos a necesitar varias aristas, varios puntos de vista diferentes. O sea, que un equipo es perfecto para esto. Lo que pasa es que la definición del problema y en los criterios de selección, que vamos a coger variables, restricciones y criterios, aunque sea un equipo grande, se debe llevar a algunos consensos de cuáles son las restricciones, porque seguramente el mismo problema lo dice. Digo, ejemplo, debemos llevar alguna carga o algún transporte hacia otra ciudad. Entonces, digo, el mismo problema puede decir, son cajas que miden este tamaño. Entonces, tú sabes que para poder llevar esas cajas, una de las restricciones que debe llevar es, bueno, el transporte que se va a ejecutar tiene que ser un transporte cerrado. No puede ser un transporte. O sea, y esas son las restricciones que se van ubicando. Aunque haya parte del equipo y aunque el equipo tenga varias aristas, todos van a estar de acuerdo de que el camión que va a llegar a transportar esas cajas tiene que ser cerrado. Entonces son restricciones que quizás todos tienen que estar de acuerdo, y donde haya uno que no está de acuerdo es porque efectivamente esa posición hay que analizarla. Entonces, no importa que en este punto o en cada uno de los puntos que vamos a ir viendo, alguien sea disonante o esté en discordia con los demás puntos, porque precisamente esa incongruencia entre el pensamiento de todo el mundo y uno que se sale de la tangente, precisamente esa puede ser la solución que al final nos dé resultados. Y aunque me lleguen dos soluciones, toda la del grupo y la de que está discordante, al final tengo dos soluciones, la del grupo y la del discordante. Cuando hagan la medición con las variables, las restricciones y los criterios, se dan cuenta de que, no, definitivamente la tuya, para la tuya que está discordante, hay que hacer esta serie de posiciones para llegar a tu solución. La de nosotros está más cerca de la solución. Y aunque haya discusiones, precisamente en este punto, como es algo básicamente científico, quizás no haya mucho que pelear al final, ¿no? Es bueno que haya diferentes puntos de vista porque hay diferentes soluciones y al final cuando se empiezan a medir contra las variables, dice no hay nada que hacer. Evidentemente nuestra solución es mejor. Pero es bueno que haya estos puntos de vista y es bueno que el aporte que tú hiciste, perfecto por consultar. Bien, entonces se establecen en este segundo punto las variables, las restricciones y los criterios. Bien, ¿qué habilidades tengo que tener o qué conocimiento debo tener en cada uno de estos puntos en el criterio y las selecciones?
Dice, al establecer límites de carácter legal, normas de las reglamentaciones de la ejecución, las obras y el derecho de autor, dependiendo de lo que se está analizando. El conocimiento son las leyes y las normas vigentes sobre la materia, ¿sí? Capacidad lógica hay que tener en este punto, y reglas, normas legales son las actitudes que uno debe de enfrentar. Para establecer las limitaciones de carácter ético, tener en cuenta el impacto social, los conocimientos de responsabilidad social y normas sobre seguridad. ¿Sí? Entonces, obviamente, no en todos los problemas nosotros podemos llegar a tener todos los conocimientos, pero sí entonces debemos buscar a alguien que tenga los conocimientos básicos para que nos pueda colocar las limitaciones. Hay veces que no vamos a tener todas las respuestas, pero sí podemos buscar a alguien que tenga el conocimiento para que nos oriente mejor a colocar las limitaciones y las restricciones. Bien, entonces, capacidad lógica y las actitudes y más allá de lo legal, cuando se estime que no es legal o que no es suficiente. Limitaciones de tiempo y dinero, ¿sí? Eso también lo tenemos que ver. No debe exceder un presupuesto y debe realizarse en un tiempo determinado. Son limitaciones que siempre se deben colocar, de tiempo y de dinero, porque obviamente el cliente que nos indicó que hay un problema, siempre va a estar, esas son limitaciones que le interesan. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero? Entonces, esas son limitaciones que hay que preguntarlas para establecerlo. ¿Sí? Organización de tiempo, conocimiento sobre finanzas, es el conocimiento que uno debe tener. Analíticas, capacidades analíticas, matemáticas y de creatividad. ¿Sí? Bien, en el paso de las limitaciones de tipo físico, parámetros físicos que no deben excederse. En este momento necesitamos conocimientos de aspectos físicos como el tamaño, peso, relativo al problema específico. Necesitamos capacidad de creatividad y análisis lógico. Y al final, el último punto es seleccionar o definir los criterios de selección, combinando los valores que deben combinarse óptimamente. ¿Sí? Los conocimientos son los aspectos que priman a la hora de seleccionar la mejor solución y que dependen de cada caso. Capacidad analítica, razonamiento mecánico y coherencia son las aptitudes y capacidades que debemos tener en el momento de definir criterios y selecciones. Bien, ahora vamos a un ejemplo en este segundo punto, porque en este segundo punto es importante el tema de las variables, las restricciones y los criterios. Vamos a un ejemplo. Una pequeña fábrica de gel alcoholado tiene su línea de distribución local, pero por condiciones de escasez en otras áreas del país, se le solicita ampliar la cobertura hasta las provincias centrales, ¿sí? El problema es que no tienen transporte para estas entregas. Necesitan conocer cuál sería su mejor opción para poder llevar la carga de manera eficiente. O sea, una compañía que solamente tiene una distribución local, o sea, digamos local aquí en el área metropolitana y puede ser que en el área de Panamá Oeste. Pero ahora quieren saber cómo pueden hacer para entonces llegar a áreas centrales, dígase Coclé, Santiago, Herrera, Los Santos. Quieren llegar a esos puntos de distribución. Entonces, lo primero que tenemos que definir son variables. Claro que el cliente nos puede dar algún tipo de ayuda en este punto, por eso necesitamos hacer entrevistas con el cliente. Entonces, una variable que de una vez saltan a la vista es, bueno, la voy numerando, variable 1, variable 2, variable 3. La primera variable es el tamaño de las cajas. ¿Cuántas cajas o qué tamaño tienen de cajas que se debe llevar? Tamaño y capacidad del camión, ¿sí? El peso de la carga, el costo del transporte y la capacidad de la bodega destino. Esas son variables que necesitamos establecer en todo el proceso y que no podemos sacar de vista ninguna de ellas. Esas son entonces las 5 variables que vamos a establecer y que son independientes, ¿sí? Deben ser independientes unas de otras. Dice la variable debe ser independiente y es decir, deben ser libres de modificarse. Eso es lo primero que debemos hacer, entonces, definir las variables. También van a haber entonces restricciones y criterios en este ejemplo. A ver, entonces las restricciones. El camión no puede ser de más de 6 ruedas. Quizás esa restricción propiamente la está haciendo el cliente. La caja más grande es de 2 por 2 por 3 pies. La carga debe ser protegida contra la lluvia y el sol. Y debe existir protección de la carga dentro del camión. Bien, entonces dice que las restricciones son límites que se ponen a las variables
Fuera de esos límites, la solución no son válidas. Eso quiere decir que en estas restricciones deben ser completamente cumplidas por la solución. Si una de las soluciones, que después se van a listar, se listaron 6 soluciones para ver cómo llevaban esa carga a la provincia central. Una de las soluciones indica que el camión, es un camión abierto, ya esa solución no es viable. Entonces, y se va eliminando. Porque tienen que cumplir con estas 4 restricciones para poder que sea válida la solución. También se establecen criterios, ¿sí? Vamos a leer algunos criterios. Tamaño de la caja de fácil carga y descarga. ¿Sí? Algunos criterios: la carga debe llevar en un tiempo de 8 horas máximo. Y la entrega de bodega debería ser antes de las 6 de la tarde máximo. O sea, ese envío, ese camión tiene que llegar antes de las 6 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Eso se coloca en criterios. ¿Qué significan los criterios? Son deseables. Desea que se cumpla de esa manera. ¿Sí? Se debe de tratar al máximo de que se cumplan. Pero si no se cumplen, aún así la solución puede ser válida. ¿Sí? Digamos que después de ciertas soluciones nos damos cuenta que hay varias soluciones que cumplen con todas las restricciones, pero hay una que otra que no cumple con los criterios. Porque dice que esa solución que encontramos, la caja llegaría en 9 horas y no en 8. Esa sigue siendo una solución válida. No se descarta, ¿sí? Porque cumple con las restricciones, pero no cumple con algún criterio. Pero sigue siendo válida porque los criterios pueden cumplirse o puede ser que no. ¿Sí? Están ahí para optimizar todas las soluciones y al final decir, hey, mira, esta cumple con las restricciones y también con los criterios. Bueno, tenemos 2 que cumplen con todas las restricciones, pero deja fuera 2 criterios. Entonces, ahí es donde se empiezan a mejorar, como a puntuarse mejor las soluciones que cumplen con los 2. Entonces, uno son restricciones limitantes y otros son entonces criterios deseables. O sea, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Esa es entonces la diferencia entre las restricciones y los criterios. ¿Sí? Entonces, digamos, dice aquí los criterios. La entrega de bodega debería ser antes de las 6 de la tarde. Bien, si el carro llega a las 7 de la noche o está dispuesto a que la mejor solución llegue a las 7 de la noche y no a las 6 de la tarde, puede ser una opción viable. Habría que analizar la situación. Pero si no hay otra solución, esa es viable porque cumple con todas las restricciones, pero no con algún criterio. Bien. Entonces llegamos al tercer punto. Ya definimos las variables, las restricciones y los criterios. Entonces vienen las posibles soluciones. Cuanto más soluciones se planteen inicialmente, mayor será la probabilidad de encontrar la mejor. Y aquí donde decía lo que mencionaba el compañero. Si alguien por ahí siempre sale y se dificulta y siempre tiene ideas más locas que otro, no importa. Es una lluvia de ideas de las diferentes soluciones. ¿Sí? Aunque la idea sea muy loca, aquí se anotan. En este punto se anotan. Dice, es un error muy común quedarse solamente con la primera solución que se nos ocurre. ¿Sí? Normalmente uno se reúne 4 personas y empiezan a decir, y uno dice, bueno, ¿qué tal si llevamos este camión así, de 6 ruedas, no se puede, contratamos a esta empresa y la llevamos? Y el otro se une a esa opinión y dice, bueno, perfecto, yo conozco una. Y el otro dice, perfecto. O sea, y todos se van por la misma idea que dijo el primero. Pero es un error. Sí. Porque digo, al irse todos con la misma idea, no estamos evaluando otras. Entonces siempre van a evaluar la misma. Necesitamos evaluar diferentes situaciones, porque puede haber alguna que haga mejor puntuación con las variables, las restricciones y los criterios. Entonces hay que llegar por lo menos a tener varias opciones. Dice, este paso es el corazón del método del diseño de ingeniería. Generar varias soluciones. Como decía, en la variedad está hacer cambios. Como dijimos la semana pasada, tenemos que ser innovadores, tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que tener también un pensamiento divergente. Y de esa manera podemos generar diferentes soluciones. ¿Ya? No que la misma solución de todo el mundo, porque entonces no existirían innovadores, no existirían creadores y mucho menos existirían inventores. Bien, no importa que el análisis posterior demuestre que muchas de esas son imposibles de llevar a cabo. Debe ser creativo. O sea, en este punto, creatividad al máximo es lo importante. Por eso, por más absurda que pueda solucionar,
o que puede resultar una solución que alguien dice, se anota igual. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes tengo que tener en este paso número 3? Formar grupos. Buscar personas de rasgos complementarios, ¿sí? No todos con la misma perspectiva, porque si no, llevan a la misma solución. Conocimiento, test de personalidad, capacidad de liderazgo y generar confianza, y actitudes de imparcialidad. Establecer normas, todos son iguales, no hay rangos, nadie critica. En este punto es importante. No es que está el gerente, pero también está el operador de computadoras. El gerente dijo una idea y la gente se va a reír del que dice el operador. Hey, puede ser que el del operador de computadoras sea una mejor idea. Hay que analizarla. No hay rangos, ¿sí? Nadie critica. No, eso es ridículo. No, no es ridículo. Apúntalo. En este punto se apunta todo, ¿sí? Conocimiento de las normas usuales de este tipo de actividades, capacidad de liderazgo, imparcialidad, respeto a las normas, son las actitudes que debemos tener. Tormenta de ideas es el paso, precisamente, una lluvia de ideas o tormenta de ideas, 30 minutos generando el mayor número de ideas posibles. Conocimiento, técnica de la generación de ideas, pensamiento divergente, creatividad y liderazgo. Esas son las capacidades que debemos tener ahí. Actitud positiva ante todo. Bien, llegamos entonces al paso número 4. El paso número 4 es descartar las soluciones no viables. Cada una de las soluciones generadas en el paso anterior se le aplican diversos filtros para confirmar si cumplen las restricciones impuestas a la solución, así como otros criterios de selección. Aquellas que no pasan por los controles son rechazadas y solamente se dejan las que de alguna manera podrían llevar a ser soluciones viables. Entonces, todo eso que hicimos en el punto 3, que es generar ideas, posibles soluciones, salió una lista de 12 soluciones. Bueno, en el punto número 4 empiezan a compararse con las variables, las restricciones y los criterios. Entonces empiezan, esto no cumple, fuera. Todo el que no cumpla con las restricciones va para afuera. Entonces, de 10 opciones que se hicieron inicialmente en la lluvia de ideas, resulta que al final quedaron 4. 4 sí cumplen con las restricciones. Esas pasan, porque son viables. Todas las que cumplan con las restricciones son viables. Las demás se descartan. En este descarte, entonces, actividades, formar grupos, test de personalidad, liderazgo como capacidad y actitud de imparcialidad. Establecer normas, ¿sí? Todos son iguales, igual que hace un momento que estábamos indicando, conocimiento de las reglas, liderazgo y una actitud crítica e imparcialidad. Análisis de cada una de las soluciones propuestas en tormenta de ideas, se rechazan. Aquí entonces uno tiene que tener más, digamos, esa actitud crítica de decir, bueno, definitivamente que esta, aunque haya venido del gerente, no cumple con la restricción tal y se desecha. Creatividad, pensamiento convergente y lógica son las capacidades que necesitamos, ¿sí? En descartar soluciones no viables. Y la primera regla aquí entonces es, si no cumple con alguna restricción, se va. Bien, venimos al punto 5, que ya es entonces seleccionar la mejor solución. Hay que buscar maximizar o minimizar, dependiendo del punto de vista que se busque la solución, una función o cualidad, objetivo, en virtud de las restricciones de los criterios. En líneas generales, el ingeniero siempre busca hacer más con menos, efectividad y eficiencia. Entonces aquí, de las 4 que quedaron, porque pasaron el punto de descarte, entonces quedaron 4. Bien, se hace una evaluación de las 4. Todas cumplen con las restricciones, ya lo vimos que sí, por eso pasaron 4. Empiezan a compararse con los criterios. Bueno, esta cumple con 2 criterios, esta cumple con 3 criterios, esta cumple con todos los criterios. Entonces empiezan a hacer esas evaluaciones sobre los criterios y las restricciones. Y ahí entonces ya seguramente debe haber 1 o 2 soluciones que cumplan con todo. Esa es la parte quinta, que es la selección de la mejor solución. ¿Qué actividades se hace? Se establecen grupos, establecimiento de normas, ponderación de los criterios de selección, llenado de la matriz de selección, asignación de notas, evaluación de la matriz y análisis de los resultados. Ya aquí se lleva una matriz, ¿sí? Comparando variables, criterios, restricciones y se empieza a hacer entonces las anotaciones de todas ellas.
Test de personalidad son los conocimientos, el conocimiento de las normas, conocimiento de que lleva la matriz de la ponderación de las mejores selecciones y el conocimiento de la manera de cómo evaluar la matriz. Capacidad de análisis, liderazgo y representación gráfica, síntesis, sintetizar, habilidades matemáticas y análisis y síntesis. Imparcialidad y responsabilidad son las actitudes que tenemos que tener en este quinto punto. Especificación de la solución. Una vez seleccionada la mejor solución al problema, se organiza todo lo necesario para generar el prototipo, someterlo a pruebas e introducir las correcciones al caso. Se hacen pruebas necesarias para realizar cualquier ajuste del cálculo o criterio. Entonces, seleccionado la mejor respuesta o la mejor solución al problema, se inicia entonces la generación de prototipos y someter a prueba esa solución. Para someter la prueba o hacer la especificación de la solución, se elabora un cronograma de actividades, ¿sí? Donde uno tiene que tener conocimiento de esta técnica, elabora un presupuesto, conocimiento sobre finanzas y sobre el costo de las cosas, sentido común y positividad. Actitud en este punto, positividad. Elaboración de planos, si es necesario, especificar los detalles de la solución, ya sea matemática y física, y capacidad de perfeccionismo en este punto, elaborar un manual de uso con las normas de elaboración de los manuales, sintetizar información y actitud positiva. En el punto 6, entonces, documentación, revisión, creación de prototipos, confirmación de que esa solución es efectivamente la viable, ya haciéndole pruebas. Y el punto 7, que ya después de las pruebas, la solución efectivamente dio resultados positivos, cumplió con todos los requerimientos, los criterios y las restricciones. Y finalmente es indispensable dejar un documento con todo el proceso seguido en la solución del problema, así como una posible presentación a través de una publicación o una expresión oral ante un auditorio. Es necesario dominar la técnica de comunicación, escritas y orales, obviamente para expresar o exponer los resultados de la solución dada o toda la documentación sobre la solución dada. Actividades, organización de toda la información pendiente, seleccionar lo que debe incluir en el informe, conocimientos de las normas de comunicación escritas, capacidades de análisis y síntesis, elaboración de informes y seguir las normas exigidas para tal efecto. Por supuesto, tiene que conocer las normas y expresar claramente las ideas, es la capacidad que hay que tener. Preparar la presentación oral, conocer el uso de los programas de presentaciones, PowerPoint, Prezi, etcétera, etcétera. Síntesis, habilidades organizativas son las capacidades que debe tener. Investigación crítica, actitudes. Efectuar entonces el proceso oral, conocer las técnicas efectivas de comunicación oral y efectivas. Lenguaje adecuado y uso de medios audiovisuales. Debe tener actitudes de apertura mental y debe ser convincente. Bien, estos son entonces los 7 pasos que volvemos a presentar en la parte de la gráfica. Vamos a echar hacia atrás. Ahí está. Los 7 pasos del proceso de diseño de la ingeniería. Recuerden que en todos esos pasos uno tiene que estar constantemente buscando información acerca del problema, acerca de las posibles soluciones, acerca de ir descartando esas soluciones y luego analizar esa mejor solución. Inclusive al analizar la mejor solución uno puede hacer una búsqueda de esa información a ver si efectivamente alguien ha planteado algo parecido a esa solución y cuáles son las oposiciones que ha tenido esa postura. O sea, esta búsqueda de información es constante en todo el proceso, ¿sí? Todos estos, los 7 pasos del proceso de diseño de ingeniería debe abarcar cualquier área, o sea, cualquier problema. El ingeniero siempre lo debe afrontar con estos 7 pasos, debe ir cumpliéndolo paso a paso. Claro que en un momento de experiencia, ya con recorrido, los 7 pasos quizás lo haga de una manera bastante rápida o saltándose algunos pasos para llegar directamente a seleccionar la mejor solución y los otros pasos lo hace intuitivamente o de manera más rápida, ¿verdad? Y eso depende del problema. Si es un problema bastante rápido, se da cuenta de que las posibles soluciones se le ocurren inmediatamente, los descartes de las soluciones son inmediatos también,
y se queda entonces con un pool de soluciones ya válidas. Entonces, pero estos 7 puntos nosotros tenemos que conocerlo de manera básicamente mecánica, ¿sí? Solo tenemos que generar estos 7 puntos para poder llegar a una solución completamente viable dentro de cualquier problema de la ingeniería. Y precisamente para eso nosotros necesitamos practicar sobre diferentes casos, ¿verdad? Yo les dejé un taller entonces en la plataforma para practicar estos pasos en problemas ya, digamos, problemas reales. Igual, vamos a hacer entonces aquí una dinámica con un caso práctico para que empecemos a informar, o por lo menos ese proceso de generar ideas, esa tormenta de ideas, lo podamos hacer acá. Bien, pongamos esta situación. La universidad adquirió recientemente una máquina dispensadora de bebidas en lata, ¿sí? Algunas de ellas, al momento de hacer esa compra, algunas tienen un ruido inaguantable, producen una vibración irritante que los molesta cuando están dictando clases en los salones que están próximos a la máquina. Si usted tuviera que ofrecer una solución a este problema como ingeniero, ¿cuál sería su solución? ¿Sí? Entonces, aquí un problema básico, le piden que dé su solución, y entonces nosotros debemos empezar a crear todos esos pasos que acabamos de ver en el proceso de diseño de la ingeniería. Bien, entonces los escucho. Voy a abrir un Excel para que empecemos a colocar variables. Si ustedes me empiezan a decir, bueno, qué variables debemos considerar, qué restricciones se van a colocar, qué criterios se pueden colocar entonces dentro de este problema. Voy a dejar esto acá. Bien, los escucho. Voy a abrir un Excel para ir colocando esto. ¿Qué variables debemos de considerar primero con ese problema de la máquina dispensadora de sodas ruidosa? Buenas tardes, profesor. Yo considero que una variable pudiese ser el ruido, y creo que otra puede ser el entorno. Ruido y entorno. Ok, variable 1, ruido producido. Voy a ir enumerando acá. Y el entorno. Bien, ¿alguien más tiene algunas variables a considerar en ese problema? Podría ser la distancia, profesor, que hay entre los salones. Exacto, distancia. Distancia entre los salones, distancia entre la máquina y los salones, ¿verdad? Bien. Correcto, correcto. Vale, 3. Bien, ¿quién más tiene algunas variables que considerar aquí? Creo que las mismas máquinas también puede ser una variable, profesor. Las máquinas ruidosas, porque son algunas las que hacen ruido. Sí. No sé si también puede incluir el peso. ¿Puede influir? El peso de la lata, ¿será? De la máquina. De la máquina. Profesor, yo de acuerdo con Francisco, que creo que habló de la misma máquina, si es posible repararla o comprar una nueva, fuera un tipo de solución que podíamos brindar, ¿no? Esa es una solución. Bueno, todavía no hemos llegado a ese paso. Estamos viendo las variables. Ahora vamos a ver las restricciones, ¿no? Digamos que esas restricciones normalmente las va a ubicar la misma persona que está, restricciones o limitaciones, la va a colocar el mismo dueño del problema, ¿no? El que le está diciendo el problema. Y digamos que una de las restricciones que colocó el dueño o el cliente que está pidiendo solución sobre esto es que la máquina no puede cambiarse o no puede mudarse de piso. ¿Sí? No puede mudarse de piso. Ese es el único piso que tiene las condiciones adecuadas como para la conexión de corriente y el espacio para mudar. Entonces, una de las restricciones es que no puede moverse, o la movilidad de la máquina
dentro de ese piso. Entonces, ¿sí? La máquina dentro del piso. El horario, profesor, de mover las máquinas. ¿El horario de? Para realizar el trabajo de mover las máquinas. Como son cerca de los salones, imagino que habrá horario de clase, ¿no? Entonces, una de las restricciones tiene que ser hacer el trabajo después de hora de clase o antes de horas de clase. Ok. Bien. Fuera de horario de clase. Fuera de horario de clase. Bien. Ahora, profesor, sabe que el horario de clases yo la pondría como un criterio. O sea, si me presentan algunas soluciones y afecta el horario donde los estudiantes están dando clases, podría pasar, digamos, puede que la solución sea viable en ese punto. Lo mejor sería que no fuera en ese horario. Pero no voy a descartar una solución porque sea en ese horario. Puede ser. Porque igual la solución me interesa. Y si se va a mover, solo se va a mover una vez. No es que siempre voy a estar molestando. Yo pondría eso como un criterio, porque a mí me gustaría que pasara. Pero si no pasa, también la solución es válida. Yo lo pondría como un criterio. El tema del horario. Sí, me iba a comentar. Ahora que usted dice, profesor, que una de las restricciones es que no se va a poder mover la máquina por el propietario en este caso, considero que podría ser como una variable los tipos de bebida, ya que el problema especifica que algunas latas, Sí. es lo que veo, o sea que entre una serie no todas generan el ruido. Exacto, tipo de latas. Bien, otra variable. Bien. Criterios y restricción. Bien, vamos a ver. Voy a ir colocándola aquí, diciéndoles a ustedes cómo va. Déjenme quitarle las líneas para... y aumentar el tamaño. Bien, entonces tenemos variables, puede ser el ruido producido, el entorno, la distancia y el tipo de latas. La primera restricción sería la movilización del equipo del piso, o sea, no puede moverse de ese piso, eso fue lo que nos dijeron. Y uno de los criterios es, fuera de horario de clase, la movilización del equipo si es que tienen que moverse. Movilización del equipo. Bien, vamos a decir que con eso tenemos como para poder hacer una lluvia de ideas. Entonces, aquí vamos a hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones. Siempre tomando en cuenta entonces las variables que nosotros estuvimos mencionando. Bien, posibles soluciones. Alguien comentó ya una solución por aquí que era cambiar las, alguien mencionó algo de cambiar las latas. Sí, correcto, profe. Cambiar el producto a otro tamaño, pues. A otro tamaño. O cambiar el mismo mecanismo de la máquina, profesor. Revisar el mecanismo de la máquina. ¿Quién más tiene otra solución? Otra posible solución. Aquí es donde sí, en este punto sí necesitamos ideas. La máquina hace mucho ruido, está incomodando a los estudiantes cada vez que alguien compra una soda.
¿Qué hacemos? Creo que una posible solución, ya que nos estamos viendo directamente a la máquina y el fabricante dice que la máquina no se puede mover, pero pudiese ser como opción, diría yo, desplazar el salón afectado a otro lugar, pudiese ser. O sea, la máquina se mantiene allí y los estudiantes, al obtener el producto, no irrumpen o no afectan la clase con el ruido que haga la máquina. Desplazar el salón afectado. Okay. ¿Qué más? No sé si una posible solución podría ser cambiar la misma máquina, profesor. Puede ser, cambiar la máquina. También, todo es posible. Cambiar el producto a otro tamaño, revisar el mecanismo de la máquina, desplazar el salón afectado, cambiar la máquina. ¿Sí? ¿Qué variables estamos analizando? El ruido, el entorno, la distancia, el tipo de latas. ¿Sí? No podemos ver como restricción, no podemos mover la máquina de ese piso. Quizás sí otra posición, pero no ese piso es el que tiene que ir. Y un criterio dice, fuera de horario de clases, la movilización del equipo, si es que se va a hacer movilización, sería ideal que fuera fuera de horario de clases. Bien, ¿qué otra solución tenemos? Ahora, sería interesante, dentro de toda la búsqueda de esto, recuerden que tenemos que ser a buscar información. Por lo menos, a mí me interesaría saber, ya viendo ese problema, ¿el ruido lo hace la lata al caer o es el mecanismo que la está sacando? Porque si es al caer, ¡pra! Podemos verificar si es ahí y ponerle algo que amortigüe el ruido, si es cuando cae. A diferencia de que si es cuando está haciendo el proceso de selección de la lata, ahí ya es otra cosa, ¿no? No sé si me explico. Toda esa información es bueno buscarla para poder saberlo, porque si es al caer, se puede colocar, quizá ajustar o amortiguar. Un sistema de amortiguación de caída. Amortiguar la caída de las latas con algo que sea acolchonado o algún tipo de hule o lo que sea. Pero para eso sí necesitamos conocer el ruido de dónde viene, ¿no? Ya tendremos que hacer una consulta sobre eso. Pero, como decía, eso es parte de la búsqueda de la solución. Preguntar si es al caer o es en el mecanismo. Pero también digamos que es parte de eso. Entonces, esta es la dinámica que quiero que vean. Quizá ahora mismo no llegamos, tendríamos que ir comparando las restricciones, pero ¿qué pasa? Necesitamos mucha información, ¿sí? Ahí entonces, ¿cuáles serían nuestras posibles soluciones? Serían estas, ahora, para no dar más largo. Cambiar el producto a otro tamaño, revisar el mecanismo de la máquina, desplazar el salón afectado, cambiar la máquina o amortiguar la caída. Siempre y cuando la restricción es esto, ¿no? Movilidad del equipo del piso y fuera del horario de clases. Luego de hacer las posibles soluciones, que digamos que nos salieron 5, entonces empiezan a ver el tema del descarte o descartar las soluciones que no son viables. ¿Sí? Entonces, leamos estas posibles soluciones. Cambiar el producto a otro tamaño. Puede ser que es un producto en especial, puede ser que efectivamente sea un producto en especial. Revisar el mecanismo de la máquina. Efectivamente puede ser que la máquina sea la que tenga el problema. Desplazar en el salón afectado. Aquí hay una que yo creo que aquí se descartaría, porque imagínate, en vez de quitar la máquina o por una soda, vamos a confinar un salón de clase. Yo creo que esa no sería una solución válida y esta se descartaría, porque estaremos perdiendo un salón de clase simplemente porque hay una máquina de soda. ¿Sí? No sería una solución muy viable. ¿Sí?
Obviamente esto se tendría que comparar con otras restricciones. Nosotros fuimos muy simples, pusimos pocas restricciones, pero sería una solución que me parece a mí que no sería viable. Cambiar la máquina, habría que verificar si efectivamente tiene costos asociados, o parte de las restricciones es no vamos a hacer una inversión adicional, solamente tenemos hasta $100 para solucionar este problema. Entonces habría que ver si eso cae en esas restricciones o no. Para amortiguar la caída de las latas, quizás hacer una solución simple puede ser una solución. En este punto, entonces, quizás solamente se descartó una. Las otras 4 siguen adelante. ¿Sí? Siguen adelante. Y el siguiente paso, entonces, sería buscar cuál es la solución, la mejor de las 4 que quedan. ¿Sí? Entonces, así uno va haciendo la búsqueda. Luego, entonces, documentar esa solución y probar esa solución con un prototipo. Bien, lo que quería ver yo entonces era la dinámica. Me gustó que entendieron cuál era la dinámica de cómo hacer los pasos. Esa es precisamente lo que hay que hacer. Hay que hacer todos estos pasos, buscar las variables, restricciones. Ahora mismo el mismo problema no nos dio muchas restricciones, pero quizás si nos da más restricciones ya uno puede ir ubicando cuál es la mejor solución, porque va a tener que cumplir con las restricciones y con los criterios, o en algunos casos no cumple con todos los criterios, pero sigue siendo válida. Bien, voy a la práctica y en la plataforma, vamos a revisar la plataforma. La plataforma le hemos dejado un caso, déjenme buscarlo, disculpen. Ya un caso un poquito más complicado, obvio para practicar, hacer la práctica interesante. Va para allá. Bien, aquí lo presento. Entonces necesito que me hagan las preguntas con respecto a esto. Bien, son 2 problemas. Aquí yo explico un poco los 2 casos. Pueden hacer en grupos de 2 o 3. Obviamente porque necesitamos que en estas dinámicas del diseño del proceso de la ingeniería, el proceso de diseño de la ingeniería, haya una dinámica de compartir soluciones o posibles soluciones, ir haciendo la tormenta de ideas, y obviamente la tormenta de ideas con 2 o más, porque uno solo ya se vuelve monólogo, ¿no? Bien, caso número 1. Dice, analice cuidadosamente el siguiente problema, indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe ponerse en juego para lograr esa solución. Una reciente disposición municipal establece que los tubos de escape de los automóviles y camiones grandes deben arrojar los gases producto de una combustión a una altura del suelo no inferior a los 3 metros. Sin embargo, al implementar esta medida, el ruido producido por los vehículos aumenta a niveles terribles. ¿Sí? Usted como ingeniero debe dar la solución de este problema. Ojo aquí, la pregunta es, ¿qué conocimiento considera que debe poseer para dar una respuesta adecuada a este problema? Ojo que en este caso número 1, no les estoy diciendo que hagan todo el proceso de diseño, ¿sí? En este caso necesitamos saber qué conocimiento debe poseer para poder dar una respuesta de esto, ¿sí? Están hablando de un tema de combustión de escape, de tubos de escape para los autobuses, estamos hablando de ruido y de una disposición de 3 metros sobre el suelo para poder tener los tubos de escape. Entonces, ¿qué conocimiento usted considera que debe poseer la persona que debe dar respuesta? ¿Sí? No es que ustedes den la respuesta, sino mencionen los conocimientos que debe tener la persona que debe tener esa respuesta. ¿Sí? Eso es. Caso número 2. En el caso número 2, sí se va a poner en manifiesto el proceso de diseño de la ingeniería. Analice cuidadosamente el problema que se presenta a continuación. A una firma de ingenieros se le encarga el diseño preliminar de una nueva placa para automóviles que deberá estar en uso en todos los países de América del Sur antes del 2022, de acuerdo a un convenio entre los gobiernos de los países del UNASUR. Se requiere cuanto antes un prototipo de todas las especificaciones que presente la producción. El equipo técnico indicó que los números de placa o registros no deben tener más de 8 dígitos alfanuméricos.
Se solicita que el diseño pueda completar, adaptarse al tamaño máximo dispuesto por la mayoría de los modelos de vehículos. Y se ofrecen algunas placas de varios países para tener un tipo de idea del tema de las placas. ¿Qué se le pide a usted? ¿Creen que es necesario obtener más información? Indique las razones si es que necesita más información y enumeren algunos aspectos adicionales que deben tener en cuenta para tomar la mejor decisión o la mejor solución. Utilizando el proceso de diseño en ingeniería, simulen la toma de decisión y fíjense en los pasos que debe dar para tomarla. El caso número 1 está valorado en 40% y el caso número 2 en 60%. Bien, entonces, hay algunas restricciones aquí que ahí colocaron. Miren, un máximo de 8 dígitos alfanumérico. El tamaño máximo debe ser la mayoría de los vehículos. Entonces, ya hay algunas restricciones y algunos criterios ahí que enumera el problema. Obviamente, si ustedes consideran que hay información que deben de dar o que deben de obtener para poder dar la solución, ustedes digan, para esta solución necesitamos esta serie de consultas. Pero en el punto 2 dice que aún así no tengan la respuesta de esas soluciones o de esas preguntas, traten de buscar una solución a ese problema y mencionen cuál es la solución. O diseñen la solución, porque ahí la idea, como en realidad es un diseño de una placa, sería bueno que ustedes lo diseñen y que ese diseño de la placa cumpla con las restricciones que se colocaron allí. ¿Alguna consulta de ese taller entonces? ¿Consulta, chicos? En el segundo caso, por eso sí sería todo hasta el final, ¿no? Todo el diseño, todos los pasos. Todos los pasos. Todos los pasos, la variable, la restricción de los criterios. Al final ustedes me dicen, la mejor solución a nosotros nos parece que es esta. Y entonces llegan a un diseño. En este caso es un diseño, que sería la placa. ¿Sí? Esa placa debe cumplir con los criterios y las restricciones que ya ustedes debieron numerar, porque ahí lo dice cuáles son las restricciones y cuáles son los criterios. O sea, no lo dice así como que directo, pero ustedes ya deben ir deduciendo cuáles son las restricciones y los criterios. Entonces me presentarán la lista de variables, restricciones y criterios y luego las posibles soluciones y la solución final y el diseño. Entonces, este es un caso que tienen para hacer toda esta semana. Se tendrán que coordinar quiénes son su grupo, entre 2 o 3 personas, para hacer equipos y solucionar esto. Puede ser que uno solo conteste o me envíe el documento con las respuestas, o me haga la respuesta y me envíe el diseño en Word. Pueden ser los 2 casos en Word. Y uno solo contesta, me dice los integrantes del grupo son estas 3 personas y la nota es de todos, ¿no? No necesitan contestarlos todos. Necesitan solamente colocarme ahí el nombre de los integrantes en el que lo vaya a entregar. Buenas noches, profesor. Buenas. Batista. ¿Qué tal, Elías? Sí, profesor, con respecto al tema de los grupos, ya he conversado con los profesores de las materias anteriores, en la cual por mi trabajo me consume mucho tiempo. Entonces, para no perjudicar a los compañeros, yo he decidido entregar mis trabajos individual porque en verdad el trabajo me consume demasiado tiempo. Entonces, no sé si usted me puede ayudar, así como los profesores anteriores, en permitir hacer el trabajo individual. Sí, digo, sí, tu consideración de que tú no vas a tener un tiempo o no puedes organizar un tiempo así como que al futuro, asumo que no puedes poner un horario porque entonces quizás no lo cumplas. Bueno, si esa es tu condición, puedes entregarlo individual, ¿no? Aunque obviamente se te resulta más difícil, te perjudica porque deja de crear esas habilidades del manejo de equipo, del manejo de grupo, que es básicamente lo que buscamos nosotros como profesores, que ustedes empiecen a generar esas habilidades, pero obviamente si tienes esa condición, yo acepto tu trabajo solo, ¿no?
Agradecido, profesor. Ok. Chicos, listo. Entonces, ahí está este taller. También voy a subir un quiz como el que hicieron la semana pasada. Me supongo que la mayoría lo hicieron, ¿no? El quiz número 1. Voy a subir quiz número 2. Ese quiz lo que hace es 10 preguntas rápidas sobre los temas que vimos hoy. El PDF, mejor dicho, el PowerPoint que estuvimos viendo, yo voy a subirlo en PDF. Le dan una lectura y hacen el quiz. Y también tienen entonces este taller. El quiz es como hasta el día jueves y este taller lo puedo dejar hasta el día sábado para que tengan toda una semana para hacerlo. ¿Alguna consulta? Bien, si no tienen consulta, entonces quedamos hasta aquí. Chicos, que pasen buen fin de semana y bueno, la otra semana tiene varios días libres. Si van a viajar, cuídense y que tengan buenas fiestas patrias. Saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.